Buenas noches, tutor, compañeros. Mi nombre es John Alexander Peña. Acá muestro mi cédula. Este es el trabajo de la fase 5 para el curso de electrónica potencial, consolidación del diseño del variador de frecuencia y desarrollo. Entonces, lo que nos piden es estudiar los OBIs, participar en las grabaciones en las CIPAS, construir un diagrama de flujo mediante el cual se explique de forma completa y correcta la metodología desarrollada para el diseño del variador de frecuencia y consolidar la evidencia del diseño del variador de frecuencia, ya sea en el working pipe o en el montaje con dispositivos reales. Realizar un video en el cual se sustente el trabajo desarrollado, que es este. Listo. Para esto nos piden un formato, que es este. Entonces, mi artículo se llama Diseño del variador de frecuencia. Acá está el nombre en inglés. El autor John Alexander Piña Piñeros. Curso de Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y ya coloco el correo acá que no lo he colocado. Resumen. A lo largo del curso se ha trabajado con el diseño y análisis de un variador de frecuencia, un dispositivo crucial en la regulación de la velocidad de motores eléctricos en entornos industriales. Vale, este es el resumen. Estas son las palabras claves. Acá lo tenemos en inglés, las palabras claves, la presentación del resumen. En este caso, se ha desarrollado un profundo estudio sobre el diseño y análisis de un variador de frecuencia, dispositivo clave en la regulación precisa de la velocidad de motores eléctricos en aplicaciones industriales. El proyecto representa un avance significativo en la optimización de los sistemas eléctricos, promoviendo la sostenibilidad energética mediante la reducción de energías reactivas. Bueno, ahí seguimos. Marco teórico. El variador de frecuencia, VFD, que son sus siglas en inglés, el dispositivo crucial en la regulación de la velocidad de motores eléctricos, especialmente en aplicaciones industriales donde se requiere un control preciso y eficiente. Bueno, voy a saltarme un pedacito de esto para no hacer el video tan extenso. Eh, Etapas de la construcción de la frecuencia, acá la tenemos con las bibliografías de los OBIs que nos estaban pidiendo. Importancia de aplicaciones. Metodología. El diagrama de flujo ilustra, este es el punto que nos pedían el diagrama de flujo. Entonces, metodología, el diagrama de flujo ilustra la metodología empleada para la construcción de variador de frecuencias dividido en tres fases principales. La fase 1, que es la rectificación de la CDC. Entrada de corriente AC, entra la corriente AC, se inicia con la entrada de corriente alterna. La rectificación, la corriente AC se rectifica utilizando un rectificador de onda completa para convertir en corriente continua, o sea, una DC. Filtrado. La señal DC pulsante se filtra utilizando capacitores para obtener una señal DC más suave. Es como para quitar el efecto de rizado. Fase 2. Inversión de C a C. Inversión de puente H. La señal DC filtrada se pasa a un inversor de puente H que convierte la corriente continua en corriente alterna variable. Modulación SPWM. Se aplica la técnica de modulación por ancho de pulso senoidal para controlar la frecuencia y el voltaje de la salida. Fase 3. Control y programación. Microcontrolador DSP. Se implementa un microcontrolador DSP programado para gestionar las señales de entrada y salida, algoritmos de señal y salida, perdóname. Algoritmos de control. Se ejecutan algoritmos de control que aseguran un funcionamiento eficiente y seguro del variador. Salida controlada. La salida C variable y controlada se utiliza para regular la velocidad del motor eléctrico y darle dirección. Este enfoque estructurado asegura que cada etapa del proceso se realice de manera eficiente y precisa, garantizando la efectividad del variador de frecuencia en aplicaciones. Bueno, acá tenemos el diagrama, según lo que acabo de explicar. Esta es la imagen 1, diagrama de flujo. Presentación de resultados. Esos son los resultados, bueno, los que nos dieron en la etapa 1. Estos fueron los cuadros que nos dieron. Y aquí comencé a desarrollar las operaciones para encontrar los valores con los que yo debía realizar este proceso. Entonces, fuente frecuencia de 60 Hz, voltaje de entrada 120 BRMS, parámetros del conversor. Entonces, yo escogí un voltaje rizado del 5% y sobre esto voy a trabajar. Frecuencia del rizado, entonces tenemos la fórmula, frecuencia 1 por 2, entonces la frecuencia 1 son 60, bueno, la frecuencia lineal son 60 Hz por 2, 120 Hz sería la frecuencia de rizado. Voltaje pico. Voltaje pico es igual a BRMS, que son los 120 que nombramos arriba, por raíz de 2. Entonces nos da un voltaje pico igual de 169.7 voltios
tensión de rizado pico a pico. Entonces esto es igual al rizado por voltaje pico. El rizado lo cogimos al 5%, lo pasamos a decimal 0.05 por 169.7, que fue el voltaje pico que nos dio. Me da una tensión de rizado pico a pico de 8.485 voltios. Condensador, entonces la fórmula del condensador, entonces corriente sobre perdóname que se me olvidaron los nombres, sobre la frecuencia de rizado sobre la tensión de rizado pico a pico. Reemplazamos valores, corriente tenemos 5.3 amperios, 120 Hz por 8.485 voltios, que fue lo que nos dio una operación anterior. Entonces tendríamos un condensador de 0.00520 faradios. Estos valores los vamos a utilizar ahorita para hacer nuestro montaje. Valor de rizado, bueno, acá vamos las fórmulas, operaciones, 4.24 voltios. Voltaje de salida continua. Entonces el voltaje perdón que se me olvidaron los nombres, voltaje pico, menos el voltaje de rizado de 169.7 menos 4.2425, me va a dar un voltaje continua de 165.45, que lo vamos a ver ahorita. Modulación de amplitud. Bueno, aquí vemos las fórmulas, voltaje triangular, modulación de frecuencia y resultados. Entonces estos son los resultados que nos dieron en las operaciones anteriores. Según de estas vamos a seguir trabajando. Entonces ya en la otra etapa teníamos estos valores que fueron los mismos que sacamos ahorita. Este es el valor de continuidad que me dio 165.4545, pero para trabajar lo dejé en 5. 0.02 faradios, o sea 5.2 microfaradios y los 5.3 amperios. Acá el único valor que no tenemos es el de la resistencia. Usamos la ley de Ohm, que dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. El voltaje escogemos voltaje continuo, 165.5, y lo dividimos por nuestra corriente, que son 5.3 amperios, nos da el valor de la resistencia, 31.22 ohmios. Entonces acá las evidencias del circuito construido. Este fue el primer circuito, creo que está un poco pequeño. En este podemos evidenciar que nos están dando los 120 voltios, los los 120 voltios que tenemos en la fórmula de iniciación. Tenemos los 5.3 amperios y tendríamos una un voltaje continuo de 166. Pues yo había calculado 165,5, entonces yo creo que estaríamos bien ahí entre el rango. O sea, en esto quiere decir que estos valores los tenemos bien porque son los que nos están dando. Iniciamos con 120 RMS, tenemos 5.3 amperios y tenemos 166 voltios, que no se nos está pasando mucho. Acá validamos que 5.2 microfaradios, acá se ve que es el condensador que utilizamos, y la resistencia, perdóname, y la resistencia que estamos usando es de 31.22 ohmios, que es lo que teníamos acá. O sea que nuestros cálculos según estos son correctos. Esta es la señal que nos está dando, la del rectificador, y ahorita en el Proteo lo vamos a ver más en práctica. Lo que podemos observar en la ilustración 2 y 3 es la simulación del rectificador ACDC, que se comprende y optimiza la conversión de la corriente alterna a corriente continua, con los parámetros proporcionados inicialmente como voltaje de entrada 120 RMS, que fue lo que vimos acá, una frecuencia de 60 Hz con un porcentaje de rizado del 5%. Bueno, acá reiteramos que los valores que tenemos son los que nos dieron. Entonces acá llenamos nuestra tabla, voltaje pico, señal senoidal de 4, voltaje pico de la señal triangular 5.7 y la frecuencia señal de 900 Hz. Entonces acá volvemos a retomar los valores que teníamos para la siguiente fase, que fue la fase 3. Respecto a la ilustración 4 y 5, los resultados obtenidos en esta simulación revelan un análisis del sistema de control. Se evidencia un voltaje pico de 4, bueno, esto ya lo dijimos anteriormente, pero pues estamos explicando nuevamente que vemos en las imágenes, y tenemos que hacer nuevamente unos cálculos, el diseño del filtro de pasabajos para poderlo montar. Entonces, según estas fórmulas, acá vemos que la frecuencia mínima son 600 Hz, frecuencia máxima 900 sobre 10, 90 Hz, frecuencia de promedio
bueno, acá tenemos la fórmula, reemplazamos frecuencia promedio 345 Hz. Teniendo en cuenta la siguiente ecuación donde vemos incógnita que es L y C, se buscamos la fórmula, reemplazamos, resolvemos, nos da 230, perdónenme que en el momento se me olvidó esa unidad. Cálculo el segundo condensador para el motor trifásico, 13048, llenamos nuestra tablita, 900 Hz, y aquí ya tenemos el circuito montado en su totalidad. Acá vuelvo a explicar parte por parte de unas modificaciones que hice para que me cupiera todo, ya que ahorré cables y comencé a conectar los conectores, los input y los out, para que no se me viera el cable, bueno, el reguero de los cables, porque la verdad la fase anterior no me estaba funcionando el puente H, entonces me tocó hacer unas modificaciones. Acá fue como me quedó. Y acá ya vemos las pruebas de las señales. Entonces, si quieren vamos a mirar el Proteus. Perdónenme. Bueno, acá vemos las señales que ya vamos a identificar. También nos pedían el enlace del video que lo estamos haciendo, el enlace al programa que uno lo subió, conclusiones y la bibliografía. Ahora sí, voy a proceder a mirar el Proteus. Perdón que está acá. Listo, este es mi montaje. Ay, no, vamos a comenzar. Perdón que es que la verdad me molesta a veces un poco. Bueno, acá vamos a mirar nuestro rectificador. Aquí tenemos 120, pero me está oscilando un poco. Pues tendríamos los 120, quité el medidor acá del amperímetro para hacer la integración, pero pues teníamos nuestro 5.3, seguimos con estos valores del condensador y tenemos nuestro voltaje continuo de 166, que es lo que nos está dando inicialmente. Acá entonces vamos a comenzar a mirar, bueno, acá nos va a salir la alimentación hacia nuestro puente H, que acá la está recibiendo y es la que nos va a energizar en nuestro motor. Acá en esta parte tenemos, bueno, a este también va conectado son nuestros drivers. Acá están nuestros drivers, los cuales estamos energizando con 12. A variar, qué pena. Acá, bueno, vamos a la conexión que nos alimenta acá derecho. Acá también me está alimentando nuestro puente H y aparte le creamos un osciloscopio para poder ver las gráficas. Entonces vamos a comenzar a mirar. Entonces, perdón, que es que tengo otra pantalla acá y acá me salen los gráficos. Entonces acá tenemos el rectificador. Vamos a mirar qué estamos viendo aquí. Listo. Mira, acá tenemos un pico. Uy, bueno, un poquitico más alto. Debería ser 166. Me está dando 169.79 voltios. Estamos bien. Tenemos la señal de, perdónenme, nuestro comparador. Perdón. Acá tenemos la señal de nuestro comparador. Que nos están dando una señal cenital más o menos de 4 voltios, por lo que calculé. Miramos, sí, 3.99. Creo que no alcanzamos los 4, sino 3.99. Y bueno, 3.99, pues yo lo coloqué que me daba 4 voltios. Y la señal triangular que era de 11.4 voltios. Eh, bueno, después también podemos mirar la señal de nuestros drivers. Acá miramos cómo se están viendo nuestras tres señales por nuestro, por nuestro osciloscopio. Podemos evidenciar
las del puente H, que acá vemos que está bien. Espérame, subo esto un poquito. Perdonen que es que el computador es como que se puso lento por el programa. Está un poco pesado. A, la salida de nuestro SPWM. Ahí nos está dando bien. Y A y el inversor, que eran las primeras. Que pues como su nombre lo dice, pues muestra la inversión de la señal. Entonces acá en el pico más alto, acá me está mostrando el pico más bajo. O acá que tiene el pico más bajo, nos está mostrando el pico más alto. Es como si tuviera un desfase en el tiempo. Eh, nada, entonces eso sería todo. Muchas gracias, tutor, compañeros. Espere, ya me voy a manipularlo. Dale, eso sería todo. Que estén muy bien.